Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a una nueva clase de Matemáticamente Milo. En esta ocasión vamos a ver un tema que puede ser de interés de muchas personas y es denominado el MCD, o más conocido como el máximo común divisor. Entonces, para que sea un poco más ameno este tema, vamos a ver primero qué son los divisores y algunas de sus propiedades, lo que denominaremos algunos conceptos previos, como siempre me ha gustado hacerlo antes de iniciar con el tema principal. Luego ahí sí, en el segundo punto, vamos a ver qué es el MCD y vamos a ver algunos ejemplos. Y como último, vamos a ver algunas aplicaciones y algunos tips que nos van a servir muchísimo al momento de aplicar este tema en la cotidianidad. Entonces comencemos. ¿Qué son los divisores de un número? Son todos los números naturales. Si tienes dudas con lo que son los números naturales, te invito para que veas el video de conjuntos numéricos que se encuentra en este mismo canal, que dividen un número en partes exactas. Como un ejemplo de esto podríamos decir, bueno, ¿cuáles son los divisores del número 20? Tendríamos que los divisores son 1, 2, 4, 5, 10 y 20. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando dividimos el 20 entre cada uno de estos números, el resultado nos da un número entero. Como corroboración tendríamos 20 dividido 1 nos da 20, por lo tanto el 1 se comprueba que es divisor del 20. 20 dividido 2 nos da 10, por lo tanto el 2 se comprueba que es divisor del 20. 20 dividido 3 nos da 6.666, por lo tanto se comprueba que el 3 no es divisor del 20 y así sucesivamente. Tenemos aquí algunas propiedades importantes de los divisores, como son estas. Todo número distinto de 0 es divisor de sí mismo. El 1 es divisor de todos los números. Entonces, volvamos al mismo 20 que teníamos en el ejemplo anterior. 20 dividido sí mismo, dividido entre sí mismo, dividido 20 nos da 1. Nos da un número entero, por lo tanto, el 20 es divisor del 20. O sea que es divisor de sí mismo. 20 dividido 1 nos da 20, también nos da un número entero, por lo tanto, el 1 también es divisor. Con esto concluimos, el 1 y el 20 son divisores del 20. Entonces aquí comprobamos estas propiedades y así podríamos hacerlo para cualquier número que tengamos. Ahora, todo divisor de un número es menor o igual a este. Por lo tanto, el número de divisores es finito. Esta es una diferencia muy importante que tienen los divisores con respecto a los múltiplos. Los múltiplos de un número pueden ser infinitos. En este caso, los divisores son finitos y llegan hasta máximo el mismo número. Como ejemplo tendríamos los divisores del 6. 1, 2, 3, 6. Ya, un conjunto finito. Simplemente son estos números los que cumplen con que sean divisores del número 6. Ahora entonces vamos con el tema principal de este video. El MCD, el máximo común divisor de dos números enteros, A y B, es el mayor número natural, ¿cierto?, que divide a los dos números. Entonces se simboliza así, MCD de A y B. Vamos entonces a ver el paso a paso de cómo se haría, cómo se hallaría el máximo común divisor de dos números en este caso. ¿Qué es lo primero que haríamos? Descomposición en factores primos. Si tienes dudas sobre cómo se descompone un número en factores primos, te invito a que veas el video de MCM donde explico esto detalladamente. Segundo, vamos a hacer la multiplicación de los factores comunes con el menor exponente. Entonces, para efectos de un ejemplo aquí muy sencillo, hallemos el MCD del 35 y el 42. Entonces hacemos una descomposición en factores primos del 35, que nos da que 35 dividido 5 es 7,
y 7 dividido 7 es 1. Aquí finaliza la descomposición en factores primos del 35. Y con el 42 tendríamos que entonces 42 dividido 2 nos da 21, 21 dividido 3 nos da 7, 7 dividido 7 nos da 1 y con esto finalizaría la descomposición en factores primos del 42. Entonces, luego de realizar el primer paso, que era la descomposición en factores primos, vamos a hacer la multiplicación de los factores comunes con el menor exponente, que para este caso vemos que el único factor común que tenemos es el 7. Por lo tanto, podríamos decir que el MCD de 35 y 42 es igual a 7, que sería el máximo común divisor que tendrían ambos números. Otro ejemplo para que aclaremos un poco mejor este tema sería el siguiente. Hallemos el MCD, el máximo común divisor de 20 y 24. Lo mismo, realizamos descomposición en factores primos del 20, descomposición en factores primos del 24. Al expresar el 20 como la multiplicación de factores, tenemos que es igual a 2 por 2 por 5, lo que es igual a 2 elevado al cuadrado por 5. Y el 24 sería igual a 2 por 2 por 2 por 3. O sea, 2 elevado a la 3 por 3. Con esto entonces, al hacer la multiplicación de los factores con el menor exponente, sería el máximo común divisor de 20 y 24 igual a 2 elevado al cuadrado, que sería el común en ambos. 2 elevado a la 2 está aquí en los factores del 20 y 2 elevado a la 2 pues está aquí también en los factores del 24, con lo que tendríamos que el máximo común divisor de 20 y 24 sería igual a 4. Entonces continuamos aquí con un ejemplo aplicado de este ejercicio, de este tema que es el máximo común divisor. Entonces tenemos algo así como: se tienen 36 huevos rojos y 48 huevos blancos. Entonces nos dicen, debemos repartir estos huevos en grupos de cantidades iguales sin mezclarlos entre ellos, es decir, no vamos a mezclar huevos rojos con huevos blancos. Entonces, esto aplicado, nos preguntan, ¿en cuántos grupos se pueden repartir estos huevos? Entonces tendríamos lo siguiente: hacemos la descomposición en factores primos del 36, hacemos la descomposición en factores primos del 48 y tenemos las expresiones de estos números en los factores. Al hallar el MCD de estos dos números, el máximo común divisor, entonces tomamos los factores con menores exponentes, es decir, aquí en este caso 2 al cuadrado, o lo que es igual a 2 por 2, y el otro factor común con menor exponente sería el 3, en este caso solamente elevado a la 1, que solamente hay un 3 aquí en esos factores del 36, hay 2, perdón, en los factores del 36, pero entonces tomamos 1 y solo hay 1 en los factores del 48. Entonces 2 por 2, 4, y 4 por 3, 12, con lo que tendríamos que el máximo común divisor entre 36, de 36 y 48 sería el número 12. Entonces, lo que nos preguntan, ¿en cuántos grupos se pueden repartir? Pues ya aquí sería algo ya sencillo, porque entonces sabríamos que los 36 huevos rojos podríamos repartirlos de a 12. Entonces esto nos daría que podríamos hacer 3 grupos de huevos, cada uno de 12 huevos, y los 48 huevos blancos, entonces al dividirlos entre 12 podríamos hacer 4 grupos de estos huevos. Miren cómo se aplica el máximo común divisor a algo que podemos necesitar en nuestra cotidianidad. Asimismo, otra aplicación también que puede servir es la siguiente: para simplificar fracciones. ¿Por qué es importante esto? Porque en ocasiones tenemos fracciones que tienen números muy elevados, que nos dificultan mucho la comprensión. Entonces, para el ejemplo tendríamos lo siguiente: para simplificar la fracción 12 sobre 18, entonces, ¿qué podemos hacer? Calculamos el MCD de 12 y 18,
que para este caso sería igual a 6. Podríamos corroborarlo aquí rápidamente. Entonces hacemos una descomposición en factores primos del 12. 12 dividido 2 nos da 6. 6 dividido 2 nos da 3. 3 dividido 3 nos da 1. Ya tenemos la descomposición en factores primos del 12. Y ahora hacemos la descomposición en factores primos del 18. 18 dividido 2 nos da 9. 9 dividido 2 ya no nos da un entero, entonces seguimos con el 3. 9 dividido 3 nos da 3. 3 dividido 3 nos da 1. ¿Cierto? Entonces de esta forma tendríamos que el MCD de 12 y 18 sería el factor común con el menor exponente. Tendríamos comunes el 2 una vez, el 3 y el 3 una vez, con lo que tendríamos que el máximo común divisor sería igual a 2 por 3, lo que nos da como resultado 6, y es el 6 que teníamos aquí. Entonces, ¿cómo podremos simplificar esta fracción que tenemos, que puede ser un poco compleja de entender? Al dividir la fracción entre 6, es decir, el numerador, tanto el numerador como el denominador, tendremos una fracción ya más simplificada. Entonces 12 dividido 6 nos da 2. 18 dividido 6 nos da 3. Con eso tendríamos ya una fracción mucho más simple para comprender, que sería igual a 2 tercios o 2 sobre 3. Y así, ahora para finalizar entonces este video, que espero haya sido de utilidad para todos, tenemos un tip. Un tip que es importante y que entendamos y que conozcamos y que apliquemos. ¿Cuál sería el tip? Cuando tenemos dos números y uno de ellos es divisor del otro, podemos concluir que este es el máximo común divisor de los números. Como ejemplos tenemos el MC de 6 y 12. Entonces vemos que el 6 es divisor del 12. Entonces, por lo que podemos concluir que el máximo común divisor será el 6. Aquí lo mismo, el máximo común divisor entre 3 y 6. Vemos que el 3 es divisor del 6, por lo que podemos concluir que el 3 será entonces el máximo común divisor de estos números. Hagamos una verificación muy rápida, digamos de 3 y 6. Vamos a hacer descomposición en factores primos de ambos números. Dividido 2 no nos sirve porque no nos da un entero. Dividido 3, 3 dividido 3 nos da 1. El 6 dividido 2 sí nos da un entero, nos da 3. 3 dividido 3 nos da 1. Ya hemos llegado aquí. ¿Cuál es el común factor con el menor exponente en estos? Es el 3. Por lo tanto, es correcto decir que el máximo común divisor de 3 y de 6 es el 3. Entonces tengan muy en cuenta este tip, que puede ayudarles en soluciones rápidas de problemas. Espero que les haya servido este video y nos vemos en una próxima. Chao, chao.